Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y que a pesar de su separación, sigue generando muchísima expectación. Y sí, el título es un poco clickbait, lo admito, pero créanme, vamos a explorar a fondo qué es lo que Kerem ha revelado, o más bien, insinuado, sobre el futuro de su relación con Hande. No esperen una confirmación de reconciliación inmediata, porque la realidad es más compleja, pero sí prepárense para un análisis profundo de sus declaraciones, sus interacciones públicas y, por supuesto, la innegable química que aún existe entre ellos. Antes de que nos adentremos en todo el drama y la especulación, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Subo contenido regularmente sobre series turcas, chismes de celebridades y análisis de relaciones, así que si les interesa este tipo de cosas, este es su lugar. Y ahora sí, vamos al lío. La relación entre Kerem y Hande es como una telenovela en la vida real. Empezó con una conexión innegable en pantalla, que rápidamente se tradujo en un romance fuera del set. Su química era palpable, sus miradas cómplices y sus gestos de cariño eran la prueba de que lo que veíamos en Senkalkapm era mucho más que actuación. Durante el tiempo que estuvieron juntos, fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Viajaban juntos, compartían fotos adorables en redes sociales y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecía que vivían un cuento de hadas. Pero como suele suceder, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. A principios de 2022, los rumores de una crisis en la relación empezaron a circular. Negaciones, silencios estratégicos y finalmente la confirmación: Kerem y Hande habían terminado. La noticia fue un shock para muchos fans que habían invertido emocionalmente en su historia de amor. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló sobre agendas profesionales incompatibles, presiones mediáticas y, como suele pasar en estas situaciones, diferencias irreconciliables. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía, protagonizando series de éxito y colaborando con marcas de renombre. La vimos brillar en proyectos como Aşk Laftan Anlamaz, Güneşinkler, y más recientemente en la adaptación de Disney y de Dünyayla Benim Aramda, donde exploró facetas más oscuras y complejas de su talento actoral. Su versatilidad es innegable y su presencia en la pantalla cautiva a audiencias de todo el mundo. Además, su influencia en el mundo de la moda es inmensa, convirtiéndose en embajadora de prestigiosas marcas de lujo y marcando tendencias con cada aparición pública. La podemos ver en campañas publicitarias de marcas como Atasay Jewelry, Nocturne y muchas otras. No solo es una actriz talentosa, sino también un ícono de estilo. Kerem, por su parte, ha buscado expandir sus horizontes, trabajando en proyectos internacionales y demostrando su versatilidad como actor. Después de Senkalkapm, lo vimos en la serie Yaşamayanlar, una producción de vampiros que le permitió explorar un personaje completamente diferente a Serkan Bolat. También incursionó en el cine con la película Eflatun, donde interpretó a un hombre ciego. Su ambición por probarse a sí mismo en diferentes géneros y formatos es evidente. Más recientemente ha participado en proyectos internacionales, como la serie Last Day of Night, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y audiencias. También ha expresado su interés en escribir y dirigir, revelando una faceta creativa que va más allá de la actuación. Kerem no se conforma con ser solo un galán de telenovela, quiere ser un artista completo. Y aquí es donde entramos en el tema central de este vídeo, las famosas revelaciones de Kerem sobre el futuro con Hande. Y digo revelaciones entre comillas porque, seamos honestos, Kerem no ha salido a decir explícitamente sí, vamos a volver o no, nunca más. Sus comentarios han sido más sutiles, más ambiguos, pero lo suficientemente interesantes como para alimentar las esperanzas de los fans. Es como si estuviera jugando con las expectativas, dejando caer migajas de pan para que los fans las sigan, sin dar una respuesta definitiva. En varias entrevistas, cuando le han preguntado sobre Hande, Kerem ha evitado dar respuestas definitivas. En lugar de eso, ha hablado con cariño y respeto sobre ella, reconociendo la importancia que tuvo en su vida y destacando su talento como actriz.
Ha dicho cosas como Ande es una persona maravillosa y le deseo lo mejor en todo lo que haga, o siempre tendré un gran cariño por Ande, fue una etapa muy importante de mi vida. Son frases típicas de una ruptura amistosa, ¿verdad? Pero el tono con el que lo dice, la mirada en sus ojos, a veces deja entrever algo más. Es como si hubiera un brillo especial, una nostalgia palpable, que hace que los fans se aferren a la esperanza. Una de las declaraciones que más revuelo causó fue durante una entrevista en la que le preguntaron si creía en las segundas oportunidades. Kerem respondió: creo en las segundas oportunidades en la vida, en el amor, en todo. Creo que las personas cambian, crecen y aprenden de sus errores. Nunca hay que cerrar las puertas a nada. Obviamente no mencionó a Ande directamente, pero muchos interpretaron esta respuesta como una indirecta, como una señal de que no descarta la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Esta respuesta generó un tsunami de reacciones en redes sociales, con fans analizando cada palabra, cada pausa, cada gesto de Kerem en el vídeo de la entrevista. Los hashtags #Kerem Ande, #Ander Ercel y #Kerem Bürsin se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. Otra cosa que ha alimentado las esperanzas de los fans son las interacciones públicas entre Kerem y Ande. Aunque no se les ve juntos con frecuencia, ha habido ocasiones en las que han coincidido en eventos y han intercambiado saludos cordiales. Estas pequeñas interacciones, captadas por las cámaras y difundidas en redes sociales, han sido analizadas al milímetro, buscando cualquier indicio de una conexión más profunda. Una sonrisa, un apretón de manos prolongado, una mirada significativa, cualquier detalle es interpretado como una prueba de que el amor sigue vivo. Recuerdo particularmente un evento benéfico al que ambos asistieron. Aunque no posaron juntos para las fotos, se les vio conversando brevemente en un rincón del salón. La imagen de ese momento, aunque borrosa y tomada desde lejos, se convirtió en un objeto de culto para los fans, que la compartieron y analizaron incansablemente en busca de pistas. Además de las declaraciones de Kerem y las interacciones públicas, también hay que tener en cuenta la química innegable que existe entre ellos. Incluso después de la ruptura, cuando se les ve juntos en pantalla o en fotos, la tensión sexual es palpable. Esa química es algo que no se puede fingir, y es uno de los principales motivos por los que los fans siguen soñando con una reconciliación. Senkalkam no solo fue una serie de éxito, fue una ventana a la conexión genuina entre dos personas. Esa conexión, aunque interrumpida, sigue resonando en el corazón de muchos. Pero seamos realistas, también hay que considerar la posibilidad de que Kerem y Ande simplemente hayan seguido caminos diferentes y que su relación haya llegado a su fin de forma definitiva. Tal vez las presiones mediáticas, las agendas profesionales o las diferencias personales sean demasiado grandes para superar. Tal vez ambos hayan encontrado la felicidad por separado y no tengan ningún interés en revivir el pasado. Es posible que Ande esté enfocada en su carrera y en construir un futuro sólido por su cuenta. De hecho, se le ha vinculado sentimentalmente con otros actores y empresarios, aunque ella siempre ha mantenido su vida privada bajo llave. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que solo las personas involucradas saben realmente lo que sucede detrás de las cámaras. Nosotros, como espectadores, solo vemos una pequeña parte de la historia, y a menudo la interpretamos a través de nuestros propios deseos y expectativas. Es fácil idealizar una relación desde afuera, especialmente cuando se trata de celebridades, pero la realidad es que todos enfrentamos desafíos y dificultades en nuestras vidas amorosas. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay esperanza para una reconciliación entre Kerem Bürsin y Ande Ercel? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es que nadie lo sabe con certeza. Kerem ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de una segunda oportunidad, pero también ha sido cauteloso y respetuoso con Ande, reconociendo su individualidad y su derecho a tomar sus propias decisiones. Su actitud refleja una madurez y una consideración que son admirables. La realidad es que el futuro de su relación depende únicamente de ellos dos. Si deciden darse una segunda oportunidad, será porque ambos lo desean y están dispuestos a trabajar para que funcione. Si no, tendremos que aceptar que su historia de amor fue un hermoso capítulo de sus vidas, pero que llegó a su fin. Y siendo realistas, ambos son jóvenes y talentosos, con un futuro brillante por delante. Tal vez sus caminos se crucen nuevamente en el futuro, o tal vez no. Solo el tiempo lo dirá.
Lo que sí es seguro es que Kerem y Hande seguirán siendo dos de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco, y que su talento y su carisma seguirán conquistando corazones en todo el mundo. Ya sea juntos o por separado, les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Ambos han demostrado ser personas apasionadas, dedicadas y con una gran ética de trabajo. No importa lo que les depare el futuro, estoy seguro de que seguirán cosechando éxitos y dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, de su ruptura, de las declaraciones ambiguas de Kerem sobre el futuro y de la química innegable que existe entre ellos. Hemos analizado las interacciones públicas entre ambos y hemos considerado la posibilidad de una reconciliación, así como la posibilidad de que su relación haya llegado a su fin de forma definitiva. Hemos explorado sus carreras individuales y el impacto que han tenido en la cultura popular. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos diferentes? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones. Me interesa mucho saber si ustedes, como yo, todavía guardan una pequeña esperanza en el fondo de sus corazones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No olviden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y actualizaciones sobre sus celebridades turcas favoritas. Los espero.